¿Cómo están, amados hermanos? Les saluda el profeta Pedro Legrand desde la Iglesia de Cristo Luz de las Naciones en la ciudad de Guatemala. Bienvenidos a todos ustedes a esta casa en esta hora tan preciosa que Dios nos está dando para que podamos compartir la palabra del Señor, para que pueda el Señor hablar en nuestro corazón. Y como siempre, pues no podemos dejar de pedirle al Señor que Él nos auxilie en este momento, que derrame de su unción. Así que oremos. Padre Santo, Dios de misericordia, gracia y favor delante de ti te pedimos, Señor, y te suplicamos, Padre, que tú nos bendigas hoy con tu palabra, que sea una palabra transformadora, Señor, que llene nuestras vidas, Padre, con paz, con gozo, pero sobre todo, Señor, haznos conocer los planes que tú tienes para nosotros, que sabemos que son planes de bien y no de calamidad. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta ocasión, amado, el Señor me ha dado una palabra, un mensaje para su corazón y al cual yo he titulado La doble porción. La palabra nos habla en el libro del profeta Isaías en relación a esto y le dice a su pueblo: consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por sus pecados. Gloria a Dios. Pues este pasaje, amado, es muy importante. Es una palabra que el Señor trae sobre nosotros y realmente todos necesitamos ser consolados de parte de Dios. Una de las características de nuestro Dios es que trae consolación a su pueblo. Por eso es que al Espíritu Santo también se le llama el Consolador. El Espíritu Santo nos consuela y en esta palabra consolar, ¿verdad? Significa no solamente sobar la cabeza, sino que significa establecer, preparar para una condición futura, para que la condición del hombre en el futuro sea mejor que la que tiene actualmente. Cuando nosotros estamos pasando por una situación difícil, cuando nosotros estamos pasando por una prueba, pues el consuelo de Dios cae también sobre nosotros como agua en tiempo de sequía. Y dice: consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Ese es el llamado del Señor a cada momento dar consolación a su pueblo. Y le dice: hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado. Gloria a Dios, qué consuelo, qué confort el que el Señor trae a nosotros, diciendo: nuestra lucha ha terminado. Y dice además: decidle a voces que su lucha ha terminado y que su iniquidad ha sido quitada. Ese es el tiempo en que el Señor Jesucristo aparece en nuestras vidas y toda nuestra iniquidad y todos nuestros pecados que hemos recibido desde generaciones pasadas, el Señor viene y nos redime y nos aparta de esa vana manera de vivir que nosotros heredamos de nuestros padres. Y dice que su iniquidad ha sido quitada y que ha recibido de la mano del Señor el doble por sus pecados. Entonces, este es el punto precisamente que yo quiero tratar en esta hora, porque dice que de la mano del Señor, de la mano de nuestro Dios, nosotros hemos recibido redención, pero no solamente redención, sino que Dios nos ha dado una doble porción por nuestros pecados. Ha quitado los pecados y nos ha traído una nueva forma de vida, nos ha traído un tiempo extraordinario que nosotros debemos de aprovechar, porque el Señor pues lo que quiere es traer bendición a cada uno de nosotros. Y fíjese lo que continúa diciendo la palabra en Éxodo capítulo 16 y versículo
1 en adelante. Dice así: partieron de Elim y toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin. Ellos estaban peregrinando en el momento de su salida de Egipto. Ellos van por el desierto y se encuentran en Elim, donde habían 12 fuentes y 70 palmeras. Y toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y el monte Sinaí. El día 15 del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Acababan de salir y habían visto todas las victorias que el Señor les había permitido ser testigos en Egipto. Pero ahora van camino en el desierto y se empiezan a desanimar. Como también nosotros podemos desanimarnos en oportunidades de ir por el camino. Y entonces dice, los hijos de Israel le decían: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos hasta saciarnos, pues nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Qué pueblo más malvado, hermano. Qué pueblo, qué corazón el del pueblo de Israel, porque el Señor los había sacado con mano extendida, en alas de águila los había sacado de Egipto. No solamente les había dado la salida, sino que les había dado el oro de Egipto. Y salieron cargados de toda bendición, pero ellos se desaniman. Ellos empiezan entonces a murmurar. Y esto nos habla que mucha gente que está desanimada dentro de las congregaciones empiezan a murmurar, porque hay un desánimo en nuestro corazón. Y nosotros debemos de saber cómo está nuestro corazón. Por eso es que la palabra de Dios nos advierte y dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y si nuestro corazón está pasando por un momento de dificultad, tal vez nosotros nos sentimos desanimados por las múltiples pruebas que han venido a nuestra vida, y entonces dejamos que el desánimo entre. Entonces nosotros empezamos a ver todas las cosas mal, y eso fue lo que le sucedió al pueblo de Israel. Muchas veces yo por lo menos he oído comentarios, ¿verdad?, de personas que empiezan a murmurar en contra de lo que está sucediendo en su congregación, y dicen: pues a mí no me gusta que los hermanos del área de servidores me den la bienvenida, porque ellos no saben ni siquiera estrechar la mano. Entonces, amados, desde ahí empieza, ¿verdad?, el pensamiento, y después cuando está el culto, no les parece ni el que da la bienvenida, ni el que recoge la ofrenda, ni el que a todo le encuentran algo malo, ni el que profetiza, ni el que predica, ¿verdad? Entonces, amados, cuando nosotros estamos desanimados, debemos de venir delante del Señor para que Él nos fortalezca. Ministrémonos. Si nosotros sentimos esa situación de inconformidad, para eso estamos nosotros los ministros, para atender las necesidades del pueblo. Fíjense que dice: y los hijos de Israel les decían: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces ellos estaban recordando, ¿verdad?, las cosas de Egipto. Recordaban que ahí pues se sentaban y comían en abundancia de todo lo que ellos habían recibido. Pero no se acordaban que habían sido esclavos en la tierra de Gosén. Entonces el Señor dijo a Moisés: he aquí, haré llover pan del cielo para vosotros,
y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día, para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Entonces, fíjese usted que el Señor viene y les dice, yo les voy a dar de comer, pero yo los voy a poner a prueba a través de esto. Esto quiere decir que muchas veces el Señor trae tal vez una bendición a nosotros y nosotros la vemos como una oportunidad y nos gozamos y la disfrutamos, pero muchas veces esa misma bendición que Dios nos da es una prueba para nuestro corazón. Entonces, no solamente Dios nos prueba en la escasez, porque la prueba de la abundancia aún es más fuerte para nosotros. Y entonces dice, y sucederá que en el sexto día, cuando preparen lo que traigan, la porción será el doble de lo que recogen diariamente. Entonces les dice, miren, nosotros vamos a tener una porción de maná para cada uno de ustedes. Todos van a tener hasta saciarse. Pero en el sexto día, ustedes van a recoger una doble porción. Van a recoger el doble de lo que recogen diariamente. Éxodo 16:11 dice, y habló el Señor a Moisés diciendo, he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Entonces, cuando nosotros murmuramos, hermano, las murmuraciones no quedan solamente entre nosotros, sino que también Dios las está oyendo. He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo el Señor vuestro Dios, y sucedió que por la tarde subieron las codornices y cubrieron el campamento, y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Y sucedió que en el sexto día recogieron doble porción de alimento, 2 gomeres para cada uno. Y cuando todos los jefes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés, él les respondió, esto es lo que ha dicho el Señor. Mañana es día de reposo consagrado al Señor. Coced lo que habéis de cocer y hervid lo que habéis de hervir. Y todo lo que sobre, guardarlo para mañana. Entonces, recuerde usted que cuando ellos empezaron a ver el maná, el primer día recogieron una gran cantidad. Pero el Señor les dijo que recogieran solo lo que deberían de comer y que lo demás no lo recogieran porque se podriría, se engusanaría. Entonces, así fue como sucedió. El Señor nos enseña a través de esto, hermano, a que nosotros debemos de saber cómo mantener una economía del reino, cómo recibir lo que es necesario para nosotros y dejar que los demás puedan compartir el resto. Perdón. Dice la palabra, y sucedió que el sexto día recogieron doble porción de alimento, 2 gomeres para cada uno. Y cuando todos los jefes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés, él les respondió, esto es lo que ha dicho el Señor. Mañana es día de reposo. Día de reposo y consagrado al Señor. Coced lo que habéis de cocer y hervid lo que habéis de hervir. Y todo lo que sobre, guardadlo para mañana. Entonces, acá el Señor nos habla que hay un tiempo para trabajar, hay un tiempo para actuar, hay un tiempo para hacer, pero también hay un tiempo para reposar. Entonces dice la palabra en el capítulo 16 y versículo 24. Y lo guardaron hasta la mañana como Moisés había mandado. Y no se pudrió ni hubo en él gusano alguno. Y Moisés dijo, comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para el Señor.
hoy no lo hallaréis en el campo. Entonces, nos está enseñando el Señor, hermano. Nos está enseñando una lección que va más allá del propio conocimiento de lo que es el maná. Nos está enseñando el Señor a administrar nuestro tiempo. Nos está diciendo, viene un tiempo en que yo les traeré mucha bendición. Entonces ustedes tienen que saber cómo van a recibir eso. ¿Cómo vamos a recibir nosotros la doble porción que viene del Señor? Porque acuérdese usted que el Señor, cuando nos habló del pan, Él dijo, yo soy el pan que vino del cielo. Yo soy el verdadero pan que desciende del cielo. Entonces, amados, fíjese usted que esta es una figura para nosotros, porque lo que nosotros debemos de administrar es la presencia del Señor en ese alimento que el Señor trae a cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos administrar durante 6 días la presencia del Señor? Y en el 7º día nosotros vamos a recibir esto en nuestro reposo. Entonces, fíjese usted que nosotros podemos dar constantemente. Tenemos 6 días para dar, tenemos 6 días para entregar todo lo que Dios nos ha dado, pero tenemos que guardar un día de reposo, tenemos que guardar un momento para el Señor. Ese es el momento en que nosotros debemos de tener una relación con nuestro Dios. Tenemos que tener una relación de intimidad con el Señor. El Señor les dice, ustedes no pueden salir de su casa en el 7º día. El 7º día es un día de reposo para ustedes. Y en ese día, hermano, entonces se trataba de que 6 días teníamos para relacionarnos con el pueblo. Pero en el 7º día, nuestra relación era con el Señor directamente. Muchas veces se nos olvida eso, hermano. Muchas veces por tradiciones religiosas. Nosotros generalmente descansamos el día domingo y ese día lo aprovechamos para venir a la congregación, para venir a la iglesia. Pero el Señor está hablándonos de un día de reposo. No es que nosotros seamos sabáticos y descansemos los sábados y que no hagamos nada. No, ni judíos, ni judaizantes, ni nada por el estilo. Esta es una ley espiritual, es una ley que nos está hablando a nosotros de cómo relacionarnos con el Padre. Debemos de tomar ese día para la comunión con el Señor. Y entonces dice, 6 días lo recogeréis, pero el 7º día, día de reposo, no habrá nada. Y sucedió que el 7º día algunos del pueblo salieron a recoger, pero no encontraron nada. Y entonces el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? Entonces fíjese usted que el pueblo contradijo la voluntad del Señor haciendo como el Señor no les había dicho que hicieran. Entonces, esa es la prueba que el Señor hace con nosotros. Saber si las cosas que estamos haciendo, las estamos haciendo como para el Señor. Y eso es lo más importante, ¿verdad? Que no hagamos las cosas por nuestro propio gusto, por nuestro propio agrado, sino que todo lo hagamos de conformidad con lo que el Señor ha establecido para nosotros. Miremos lo que dice la palabra en el libro de los Hebreos, capítulo 4 y versículo 7. Dios otra vez fija un día, hoy. Entonces hoy es el día de nuestro reposo. Si Dios está fijando un nuevo día, un día de reposo para nosotros, hoy es el día en que nosotros debemos de tener comunión con Él. Este es el día en que nosotros nos vamos a relacionar con el Señor y vamos a buscar de Él. Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís hoy su voz. Entonces mire,
dice, Dios da un día y ese día es hoy. Y dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, el día de reposo para nosotros es el día de oír la voz del Señor. Ese es nuestro reposo, hermano. Por eso es que el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y agrega, porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de este. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. ¿Y qué quiere decir sagrado? Sagrado quiere decir apartado, hermano. Entonces, ese día es hoy. El Señor nos da a nosotros un día de reposo y en ese día lo que tenemos que hacer es comunión con el Señor. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Entonces, aquí hay una doble porción que el Señor nos da a nosotros. Nos da, hermano, la porción del Espíritu Santo y nos da la porción del Hijo. Nos da a los dos consoladores, a los dos paracletos, para que nosotros nos disfrutemos en este día. Él trae la doble porción de riqueza a nuestras vidas y es tener al Señor Jesucristo en nuestro corazón y tener al Espíritu Santo. ¡Qué bendición, amado hermano! Mire, dice, queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Entonces, nosotros no somos de los que desobedecen, hermano. Nosotros debemos de ser de aquellos que obedecen al Señor y cumplen sus preceptos. Amén. Así que sigamos pues. Y entonces, mire lo que dice Deuteronomio capítulo 21 y versículo 15 en adelante. La palabra del Señor dice, si un hombre tiene dos mujeres, una amada y otra aborrecida, y tanto la amada como la aborrecida le han dado hijos, si el primogénito es de la aborrecida, el día que reparta lo que tiene entre sus hijos, no puede él hacer primogénito al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito, sino que reconocerá al primogénito, al hijo de la aborrecida, dándole una porción doble de todo lo que tiene, porque él es el principio de su vigor. A él pertenece el derecho de primogenitura. Entonces, el primogénito, el hijo primogénito, es el que recibe la doble porción. Pero dice, aquí es un hombre que tiene dos mujeres. Y eso lo vemos en un ejemplo de la Escritura. Lo vemos en Jacob y lo vemos en Esaú. ¿Verdad? Entonces, vemos esa condición que se da, que a Jacob era quien le tocaba recibir la primogenitura, porque Isaac a quien amaba era Esaú. ¿Por qué? Porque Esaú le daba de comer carne de las cacerías que él hacía continuamente. Entonces, el Señor nos habla acá de dos pueblos. Un pueblo que es el pueblo de la amada y un pueblo que es el pueblo de la aborrecida. Y nosotros, amados los gentiles, somos esa aborrecida, porque más son los hijos de la estéril que los hijos de la casada. Porque acuérdese usted que el padre se había casado con Israel. Y a nosotros, hermanos, nosotros éramos vistos como nada, como perrillos. Mas el Señor nos llamó a nosotros a recibir una doble porción como hijos primogénitos. Gloria a Dios por eso. Yo me alegro, hermano. Génesis 25, 29 dice, un día cuando Jacob había preparado un potaje,
Esaú vino del campo agotado. Y Esaú dijo a Jacob: te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom. Entonces, fíjese usted que este hombre tenía la primogenitura sobre él. A él le tocaba recibir la doble porción, pero él andaba en el campo, que es, sabemos, figura del mundo, y entonces ahí se había agotado. Y Esaú dijo a Jacob: te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado, y por eso lo llamaron Edom. Pero Jacob le dijo: véndeme primero tu primogenitura. A Jacob era pilas, hermano. Nosotros también tenemos que buscar la bendición de Dios en todo tiempo. Dice la palabra que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que va a premiar a los que le buscan. Entonces también nosotros, amados, debemos, si en algo debemos de poner nuestros ojos, es en buscar la bendición de Dios, en estar constantemente anhelando las cosas del Espíritu. Muchos de nosotros, hermanos, nos acomodamos y no queremos recibir las cosas de Dios. Decimos: ay, no, pero sí, mire, hermano, yo me convertí a los 5 años, me bautizaron a los 6, a los 7 me bautizaron en el Espíritu Santo, tengo todos los dones, tengo todos los ministerios. Sí, pero ya dejaste de anhelar, porque en el Señor nunca se va a agotar. Las misericordias del Señor nunca se acaban. Por eso es que dice la Biblia que nuevas son sus misericordias cada mañana. Entonces nosotros todos los días de nuestra vida debemos de esforzarnos por buscar la bendición del Señor. Por eso es que me agrada tanto Jacob en esta porción, ¿verdad? Porque Jacob, aunque hermano, usted sabe que no fue muy limpio, ¿verdad? En buscar la bendición del Señor. Más bien, hermano, no era de los técnicos, sino que era de los rudos en este momento. Y entonces dice: pero Jacob le dijo: véndeme primero tu primogenitura. Y Esaú dijo: he aquí, estoy a punto de morir, ¿de qué me sirve pues la primogenitura? Y Jacob dijo: júramelo primero. Y él se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Y entonces Jacob dijo a Esaú, le dio pan y guisado de lentejas, y él comió y bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Entonces, amados, nosotros no debemos de desperdiciar lo que Dios nos ha dado, y tampoco debemos de menospreciarlo. El menosprecio es terrible, hermano. Y el Señor nos enseña. Entonces, si nosotros menospreciamos, quiere decir no le damos el precio, no le damos el valor a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nosotros debemos de saber que si el Señor nos está usando de alguna manera, tal vez eres parte del grupo de alabanza, tal vez eres un cantor, tal vez eres del coro. Tal vez el Señor y dices: ay, no, yo ya la verdad que ya me cansé de estar en el coro, mejor ya no. Y el Señor te dice: yo te lo di, yo te di ese regalo, no lo menosprecies. Si nos ponen en cualquier lugar, hermano, como servidores, ¿verdad? Si nos ponen en el baño, hermano, no menospreciemos eso, porque muchas veces en ese lugar se aprende mucho. Se aprende a conocer a la gente y se aprende a conocer a Dios. Amén. Entonces, fíjese usted lo que dice Hebreos 12:15. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Entonces es necesario que todos alcancemos la gracia de Dios.
el favor de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Entonces, otra vez vamos a ese punto, al punto de analizar nuestro corazón, hermano. Y muchas veces nosotros nos sentimos amargados y por eso podemos contaminar a otros. Yo he visto casos de personas que están amargadas y que son como guerrilleros dentro de la iglesia, hermano. Y que forman facciones dentro de la iglesia y entonces un hermano le habla a otro. Mira, fíjate que el pastor nos dijo que hiciéramos tal cosa. Mira, el pastor nos dijo que debíamos ¿qué le digo yo? De ir a predicar a tal lugar. Pero yo no quiero. Entonces empiezo a desanimar a mis compañeros. No, vos, ¿cómo vamos a ir? El pastor no sabe todas las cosas que yo estoy pasando. ¿Acaso el pastor me viene a preguntar a mí si tengo leche para mis hijos? Y hermano, empieza y entonces el otro, sí tenés razón, ¿verdad? Tenés toda la razón, yo también. Fíjate que yo la verdad que este mes no saqué todas mis horas extras que saco siempre, entonces mejor voy a dejar yo el servicio este mes porque no me alcanza y voy a ver cómo hago. No me alcanza ni para el bus para llegar a la iglesia. Y entonces, hermano, empieza a contaminar a las personas y empieza a contaminar a otros y eso se convierte en un cáncer. Y entonces el Señor nos dice, mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Es decir, miremos bien que todos seamos bendecidos en la casa del Señor. Mi cuidado para mis hermanos tiene que ser ese. Mi cuidado para todos mis hermanos es que ellos reciban una doble porción. Ese debe de ser mi trabajo. Mire, aquí había un pleito entre Jacob y Esaú a ver quién se quedaba con la primogenitura. Y a Dios había dicho, a su madre, ¿verdad? Le había dicho cuando tenía los dos niños en el vientre, ¿verdad? Los niños estaban peleando por quién nacía primero. Y entonces el Señor le dice, el mayor servirá al menor. Pero Isaac no quería, porque tenía sus ojos puestos en Esaú. Y entonces Esaú se lo cree, hermano. Y después de haber vendido su primogenitura a su hermano, el día en que Isaac bendice a Jacob, Esaú llora, pero fue demasiado tarde. Fue demasiado tarde y para nosotros, hermano, mire, la vida pasa rápido. Cuando menos lo sentimos, hermano, pasamos de los 20 a los 40, a los 60 y se acabó la historia. El tiempo se acabó. Los tiempos se han acelerado increíblemente y ninguno de nosotros vamos para más jóvenes, hermano. Y entonces, pero sigamos. Dice, mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades por ella y muchos sean contaminados, de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú que vendió su primogenitura por una comida, porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Hermano, así lo he visto yo. Yo se lo he contado. Yo le he contado la historia de aquel pastor que me dijo, hermano, yo voy a dejar el ministerio. Leí la Biblia ya no sé cuántas veces. Y ya no le encuentro nada nuevo a la Biblia. Entonces, él estaba ya por dejarla, porque se había cansado y ya no quería su primogenitura. ¿Cuántos hermanos uno ve pasar
a lo largo de los años a muchos siervos que brillaron, hermano, a muchos siervos que fueron usados por el Señor poderosamente, hombres y mujeres de Dios que eran admirables, hermano, y de repente se les olvidó. De repente dijeron, no, sí, ya hasta aquí llegué y mejor me voy a pescar como hizo Pedro, ¿eh? ¿Será que nosotros somos de esos, hermano? Que tiene que venir el Señor a hablarnos. Y todavía el Señor fue bueno con Pedro, hermano. Todavía fue misericordioso con Pedro. Y le dice, Pedro, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas más que estos otros? Y Pedro no sabía ni qué responder, hermano. Lo agarraron fuera de base totalmente. Pero ¿será que nosotros somos así también? Y si lo somos, arrepentámonos y convertámonos, hermano, para que encontremos la bendición del Señor y no lloremos por la primogenitura que desperdiciamos. Primer libro de Samuel, capítulo 1 y versículo 1. Dice la palabra: había un hombre de Ramataim de Sofim, de la región montañosa de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jerón, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Y tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Este hombre subía todos los años de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo. Y los 2 hijos de Eli, Ofni y Finés, eran sacerdotes del Señor ahí. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina, su mujer, y a todos sus hijos e hijas. Pero a Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Entonces, vemos acá a este hombre Elcana, que es figura de Cristo, que tiene 2 esposas, una que da hijos y una que no da hijos. Pero el Señor ama a Ana. ¿Qué quiere decir Ana? Hermano, viene de la raíz de la gracia de Dios. Entonces, el Señor le daba a Ana una doble porción. Y entonces ella empieza a incubar en su corazón el anhelo de ser madre. Y entonces ella dice: Señor, dame un hijo. Y ella derrama su alma delante de Dios, hermano. Y el Señor le concede tener un hijo. Y le da a Samuelito, hermano. Le da aquel niño precioso y ella dice: bueno, voy a dejar que mi hijo crezca. Que crezca un poquito y cuando ya esté en edad, yo lo voy a llevar al templo y lo voy a presentar delante del sumo sacerdote para que él sirva todos los días de su vida. Y entonces, amados, viene el tiempo en que el Señor levanta a un gran profeta de aquel lugar. ¿Por qué? Porque el llamado de aquel hombre requería una doble porción. El Señor estaba preparando el vientre de Ana para recibir una doble porción. Entonces, hermano, el profeta Samuel recibe una doble porción del Espíritu en él. Entonces, mire, no lo dice literalmente la Biblia, aunque lo podemos intuir de lo que se está diciendo. Si Ana recibía una doble porción, su vientre, ¿qué recibía? Recibía una doble porción. Y si su vientre recibía una doble porción, el fruto de su vientre también iba a recibir una doble porción. Entonces, hermano, mire, dice la palabra que el Señor confirmó a Samuel como profeta en
todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, y él no dejó caer ni una sola de las palabras del Señor a tierra. Eso nos enseña que nosotros también, hermano, como el vientre de la iglesia que recibe la doble porción, ya le dije cuál es la doble porción de nosotros, es el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, nosotros recibimos a Cristo y también recibimos al Espíritu Santo, hermano. Entonces, si tenemos al Padre y tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo en nosotros, hermano, nosotros somos unas bombas vivientes, que lo único que el Señor está esperando es que nosotros manifestemos su gloria. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Segundo libro de Reyes, capítulo 2 y versículo 6. Dice así: entonces Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero él dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Siguieron pues los dos. Y 50 hombres de los hijos de los profetas fueron y se pararon frente a ellos a lo lejos. Y mientras ellos dos se pararon juntos en el Jordán, entonces Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas. Y éstas se dividieron a uno y a otro lado, y los dos pasaron por tierra seca. Y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti. Y Eliseo dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él dijo: has pedido una cosa difícil. Sin embargo, si me ves cuando sea llevado de ti, así te sucederá. Pero si no, no será así. Y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Lo vio Eliseo y clamó: Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. Y no lo vio más, y entonces tomó sus vestidos y los rasgó en dos pedazos. También recogió el manto de Elías que se había caído y regresó y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y cuando él golpeó, también las aguas que estaban se dividieron a uno y a otro lado. Y pasó Eliseo. Gloria a Dios. Entonces, la palabra acá nos trae un relato extraordinario, hermano, de un hombre que estaba arando con sus yuntas de bueyes, hermano. Él era el último en 12 yuntas de bueyes. Y eso nos habla del apostolado, hermano. 12 es número de gobierno y nos habla del apostolado. Entonces, él estaba detrás de eso. Esto es extraordinario. Esto es extraordinario. Entonces, fíjese usted que Elías lo llama y le dice: ven. Pero Eliseo se sorprende. Eliseo se sorprende cuando el profeta le tira su manto. Él le dice: déjame que bese a mis padres y yo te seguiré. Y Eliseo, hermano, no solamente se convirtió en el siervo de Elías, sino que se convirtió en su hijo. Se convirtió en un hijo que le servía constantemente. Dice, Eliseo era el hombre que vertía agua en las manos del profeta. Entonces, Eliseo aprendió a trabajar con Elías, aprendió a conocer los misterios de Dios con Elías. Recuerde usted, recuerde algo que el Señor dijo. En los postreros días, dijo el Señor, en los últimos días, en los días finales, yo os enviaré al profeta Elías, para que torne el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Entonces aquí estamos viendo el ministerio profético de Elías relacionado con la integración familiar.
Entonces el mismo Elías levanta a Eliseo como su hijo y lo llama su primogénito. Realmente, por eso es que Eliseo se atreve a decirle a su padre espiritual, ¿verdad? Le dice, mira, yo lo que necesito es una doble porción de tu espíritu. Yo lo que necesito es que tú hagas una transformación en mí y que yo pueda llegar hasta donde tú tienes planificado para mí. Entonces, aquel hombre, hermano, recibe una doble porción y muchos comentaristas, ¿verdad? Y se han hecho estudios sobre esto exhaustivos y se llega a la conclusión de que el profeta Eliseo hizo el doble de los milagros que hizo Elías. Incluso Eliseo, hermano, estando ya sus huesos en la tumba, da vida a un hombre. Entonces, amado, nosotros tenemos que pelear por esa doble porción, por esa bendición que recibió Eliseo. No fue fácil para Eliseo. ¿Por qué? Porque estaba, hermano, detrás de Elías todo el tiempo, porque Elías le dice, si tú me ves cuando yo me vaya, si tú esperas hasta ese momento, entonces vas a recibir una doble porción. El Espíritu trabaja con nosotros de esa forma, porque hay un tiempo determinado y establecido para cada uno de nosotros. Dios tiene un tiempo para ti de bendición, aprovéchalo, porque ese día puede ser hoy mismo. Hoy es el día que hizo el Señor. Sigamos adelante. Hebreos 1:8 dice, pero del Hijo dice, hablando de Jesucristo, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu trono. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces, si Eliseo buscó la doble porción de su padre espiritual, imagínese Cristo recibiendo la doble unción, hermano. El Señor Jesucristo, mire lo que dice acá, hablando de él. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Esa es la doble función del Señor Jesucristo, es amar la justicia y aborrecer la iniquidad. Esa es la doble porción que hay en el corazón de Jesús. Y por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces, el Señor ungió a muchos, hermano. Pero al Señor Jesucristo lo ungió más que a sus compañeros. Por eso es que en el libro del profeta Isaías, el Señor dice, Isaías 61, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos y me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón. Por eso es que dice, consolad a tu pueblo, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Y entonces reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los lugares devastados de antaño y restaurarán las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones. Se presentarán extraños y apacentarán vuestros rebaños. E hijos de extranjeros serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios se os llamará. Comeréis las riquezas de las naciones y en su gloria os jactaréis. Pero mire este versículo, dice,
en vez de vuestra vergüenza, tendréis doble porción. Aleluya. El Señor trae, el ungido trae sobre nosotros una doble porción. Porque Cristo, hermano, es hombre, pero también es Dios. Porque en Él mora la deidad. Y mire, en vez de vuestra vergüenza, tendréis doble porción. Y en vez de humillación, ellos gritarán de júbilo por su herencia. ¿Por qué? Por una herencia que el Padre tiene para nosotros. En vez de vuestra vergüenza, tendréis doble porción. Y en vez de humillación, ellos gritarán de júbilo por su herencia. Hermano, usted tiene una herencia. Usted tiene una doble porción que el Señor ha preparado para su vida, pero el único responsable de recibirla es usted y ponerla en práctica. Es decir, hay un testamento y hay un testador. Hay un testador que murió, como dice el libro de Hebreos. El testador tuvo que morir para que nosotros recibiéramos una herencia. Porque yo, el Señor, amo el derecho y odio el latrocinio en el holocausto. Fielmente les daré su recompensa y haré con ellos un pacto eterno. Entonces, este pacto no es un pacto, hermano, solo para un tiempo, sino que es un pacto eterno que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Veamos lo que dice el profeta Zacarías en el capítulo 9 y versículo 11. Y en cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, he librado a tus cautivos de la cisterna en la que no hay agua. Volved a la fortaleza, oh cautivos de la esperanza. Hoy mismo anuncio que el doble te restituiré. Una vez más el Señor está diciéndonos constantemente, vas a recibir el doble, el doble, el doble. El doble por todos tus pecados. Yo los perdono, yo los aparto, yo no me acuerdo de tus pecados. Por eso es que dice también el profeta, pongámonos hoy a cuentas. Si tus pecados fueran rojos como la grana, yo los tornaré en blancos como la nieve. Y en cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo. No era una sangre de machos cabríos, hermano. Es la sangre de Jesucristo. He librado a tus cautivos de la cisterna en la que no hay agua. Dos cosas. Nos ha librado del cautiverio y nos ha sacado de la cisterna donde no había agua. ¿Sabe que una cisterna, para nosotros pues tenemos una idea occidentalizada de lo que es una cisterna? Pero en aquel entonces, hermano, una cisterna era un hoyo en la tierra. Y un hoyo en la tierra es figura de una tumba, ¿verdad? Y aquí dice, y en cuanto a ti, por la sangre de mi pacto, te he librado, te he quitado tu cautiverio, he roto tu pecado, he roto las cadenas que estaban sobre ti, te he hecho libre y te he sacado de esa cisterna. Así sacaron a José, hermano, de la cisterna. Fíjese lo que sucede con José. José se convierte. José se convierte en el primogénito de Jacob. Cuando sus hermanos lo ponen en la cisterna, estaba él para morir, pero de ahí lo sacaron y es figura de la resurrección. Pero, ¿a dónde llevaron a José? Lo llevaron a la casa de Potifar, donde fue prisionero posteriormente, y de ahí lo llevaron, hermano, hasta la corte de Faraón. Y José, cuando
cuando ya era grande, hermano, había tenido 2 hijos, a Manasés y a Efraín. Y entonces, hermano, su padre, Jacob, le dice a José, mira, le dice, tus 2 hijos que has tenido en Egipto, yo los voy a volver mis hijos. Y entonces, hermano, Jacob cruza sus brazos y bendice a Efraín más que a Manasés. Y José se molesta, pero Jacob ya no podía ver con sus ojos naturales, pero sí con sus ojos espirituales. Y él vio lo que iba a suceder. Y el Señor bendice a aquellos varones. Y en el lugar de recibir José, hermano, una sola tribu, el Señor le concede 2. Esa es la bendición que el Señor nos da a nosotros, la doble porción. Y en cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, he librado a tus cautivos de la cisterna en la que no hay agua. Volved a la fortaleza, oh cautivos de la esperanza. El Señor nos llama a nosotros a que nos fortalezcamos en Él, a que acampemos alrededor de su presencia. ¿Por qué? Porque nosotros somos cautivos de la esperanza. Hay una esperanza para nosotros y la esperanza no avergüenza. Cristo viene pronto, hermano. Cristo viene pronto y con Él trae también su galardón, su recompensa para nosotros. Gloria a Dios. Entonces dice, volved a la fortaleza, oh cautivos de la esperanza. Hoy mismo anuncio que el doble te restauraré. El Señor te va a restaurar a ti el doble de todo lo que has perdido, el doble de todo lo que se ha ido en tu vida. El Señor te da esa palabra en esta hora. El Señor te va a bendecir y va a traer una doble porción sobre tu vida. Gloria a Dios. Él te restituirá. Así como el Señor restituyó a Job en su último momento, también el Señor te bendice a ti. Gloria a Dios. Leamos Hebreos 12:22, dice, y vosotros en cambio os habéis acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos. Nos acercamos a la iglesia de los primogénitos, donde todos somos primogénitos y todos podemos recibir entonces una doble porción. Gloria a Dios. Romanos 8:15 dice, mire lo que dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos. Si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad permanecemos en Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Entonces, lo único que el Señor nos pide aquí es que permanezcamos con Él, que permanezcamos cerca de Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente, no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. El Señor traerá sobre nosotros, amados, una recompensa eterna, una doble porción al Hijo y al Espíritu Santo.
que estén con nosotros todos los días de nuestra vida. Y no solamente en esta vida, sino en la eternidad. La doble porción la tenemos. Tenemos la porción para esta vida y la porción eterna en el cielo esperándonos. En esta vida, hermano, hay consuelo de parte de Dios, hay fortaleza de parte de Dios. El Señor ha traído una buena palabra sobre nosotros, mas no queda ahí, porque la doble porción nos seguirá todos los días de nuestra vida, como dice el Salmo 23, y estaré en la casa del Señor por largos días, y el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Entonces, hermano, esa es nuestra doble porción en esta tierra. La bendición de tener el bien y la misericordia de Dios aquí, y sabiendo que cuando venga el tiempo venidero, cuando venga el siglo venidero, nosotros también estaremos con Dios para siempre. Seremos sus hijos para siempre. Gloria al Señor. Así que, amado hermano, por cuestiones de tiempo vamos a dejarlo acá, pero vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga y que ministre en esta hora esta palabra de bendición que Él nos ha dado. Padre bendito, Dios de misericordia, hoy te pedimos, Señor, que tú derrames sobre nosotros tu gracia y tu favor, que venga sobre nuestras vidas, Señor, esa doble porción que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre, bendícenos hoy, bendice a tu pueblo, Señor. Yo como tu siervo vengo proclamando una palabra de bendición y de prosperidad sobre esta casa, sobre cada una de las familias, Señor, que se congregan en este lugar y de las iglesias, Señor, que tú nos estás dando, Padre. Bendecimos, Señor, a cada congregación, a cada siervo, a cada sierva, donde quiera que se encuentre. Yo declaro una palabra, Señor, de bendición sobre sus vidas, y yo proclamo que el Señor te dará el doble, que traerá una doble porción, que el Señor restituirá sobre ti todo lo que el enemigo te ha quitado, todo lo que el saltón, el revoltón, el pulgón y la langosta, el poderoso ejército que el Señor ha enviado, el Señor te restituía. Así como restituyó a Job, que el Señor restituya tu vida. Que Dios te bendiga, amado hermano. Te veo la próxima. El Señor te guarde.